Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta nuestra sesión número 5 de nuestra asignatura de Relaciones Públicas Corporativas de nuestro séptimo cuatrimestre. Durante la sesión pasada estuvimos haciendo mucho hincapié en lo importante que es la opinión pública para las relaciones públicas. También vimos por ahí como la comunicación, las comunicaciones, para qué me sirve comunicarme. Todo programa de relaciones públicas va enfocado precisamente a eso, en conocer, relacionarme, comunicarme, tener la capacidad de poder interactuar con otras personas, la capacidad de poder transmitir, recopilar, analizar información, transmitirla también, conocer y el saber el cómo, cuándo, por qué, dónde comunicarse, dar a conocer algo y demás. ¿Para qué? Incluso teniendo un objetivo de por medio. Todo eso es lo que hacen las relaciones públicas, como sí. Obviamente cuando yo hago un programa de relaciones públicas, lo importante es determinar si realmente mis resultados están siendo los adecuados, si mis resultados son los adecuados, si mis resultados son los esperados, si mis resultados están cumpliendo con el objetivo o no, si me tengo que regresar a redireccionar algo, saber cuándo evaluar, cuándo empezar a evaluar. Todo este tipo de cuestiones es parte también de una de las funciones de las relaciones públicas a las cuales se le debe de tomar mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí, si me estoy saliendo del objetivo, aquí sí me tengo que regresar a poder redireccionar mi programa para poder cumplir con el objetivo al 100%. ¿Por qué? Porque si el objetivo es incrementar la imagen del producto o la aceptación del producto con los empleados de la empresa, por ejemplo, pues me tengo que enfocar a ello. Y si el programa de relaciones públicas que estoy haciendo se me está saliendo de la mano o me está llevando por otro lado, pues me tengo que regresar. Era como te decía, tú llevas un lineal, llevas un objetivo, en el momento que te bajas o te subes de ese objetivo, tienes que regresarte para poder hacer otra vez y adecuadamente las herramientas necesarias para poder tomar nuevamente esa línea. Las relaciones públicas tienen esa facilidad de que te puedes regresar, puedes redireccionar, puedes reorganizar, puedes rediseñar y ya después otra vez arrancar conforme a la evaluación. Es muy importante mencionarte que la evaluación no se hace desde ya cuando se termina el programa de relaciones públicas, sino lo tienes que hacer desde antes que inicias el programa de relaciones públicas. Yo creo que esa es una herramienta muy necesaria, y no solamente para relaciones públicas, para todo tipo de cuestiones, incluso personal, te lo puedo decir así, te lo puedo apostar, inclusive personal. Evalúate, autoevalúate o evalúa lo que vayas a hacer antes de que implementes algo, y evalúate posterior a que lo hagas. Cuando tomes una nueva asignatura, por ejemplo, de las que te faltan por cursar tu licenciatura de mercadotecnia, autoevalúate y di, por ejemplo, ahorita vamos a suponer de relaciones públicas, ¿cuánto sé de relaciones públicas? ¿Qué sé de relaciones públicas? Hazte una serie de preguntas de relaciones públicas. ¿Existe un programa de relaciones públicas? El relacionista público puede puede hacer ventas, la definición de relaciones públicas es tal. Hazlo sin temor a que te equivoques, solamente es para evaluar qué tanto conoces. Cuando tomes tu curso, tu asignatura de relaciones públicas, vuélvete a hacer las mismas preguntas y nada más verifica la diferencia entre respuestas. Y no solamente la diferencia entre respuestas, aquellos términos que hayas conocido de manera que tú no conocías, aquellos términos como que son nuevos para ti, que tienen una definición diferente a la que la gente que no estudia mercadotecnia conoce. Por ejemplo, cuando tú antes de entrar a estudiar mercadotecnia, a lo mejor no sabías qué era un target, qué era un mix de marketing, que era una segmentación de mercados, no sabías inclusive que era un cliente consumidor y usuario, que es algo completamente diferente, no sabías esas cuestiones.
Ahorita si alguien te pregunta qué es cliente, ya sabes que es un cliente. Si es usuario, ya sabes que es un usuario. Si es un consumidor, ya sabes que es un consumidor. Y lo más importante, la diferencia entre estos tres. Asimismo, cuando hagas algo, preevalúate y después vuelve a evaluarte para ver esa diferencia. Pasa lo mismo con las relaciones públicas, te vuelvo a repetir, evalúa antes a la gente con la que vas a trabajar, haz tu programa de relaciones públicas, evalúalos durante y también después. Eso es vital y eso es un parámetro que te da para poder determinar, antes de que implementáramos lo que implementamos, estábamos así. Durante la implementación cambiamos así. Y después de la implementación y de un trabajo de madurez, estamos de esta manera. Se ve un notable crecimiento, evolución y demás. Eso te va a dar un parámetro para poder determinar que realmente tu trabajo lo estás haciendo adecuadamente. Seguimos con nuestra unidad 2, que son la función de las relaciones públicas, que nuestros subtemas son evaluación y estudio, y la organización. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo está organizada las relaciones públicas dentro de la empresa? Que también es muy importante que se adopte el Departamento de Relaciones Públicas en la organización. Nuestros objetivos particulares, nuestro objetivo en este caso, al concluir la sesión, tú como alumno conocerás el propósito de la evaluación del programa de Relaciones Públicas y la organización que se debe de seguir para su completo éxito. A ti como mercadólogo te queda la tarea, no solamente a ti, sino también a la persona que se dedique específicamente a relaciones públicas, le toca la tarea de determinar qué tan importante es un programa de relaciones públicas para la empresa. Primero tú, ¿por qué? Porque tú eres el que maneja un producto, tú eres el que vende un producto, tú eres el que está en sus manos la imagen de la empresa, la imagen del producto. ¿A través de qué? A través de vendedores. Ya tendrás en otro cuatrimestre o en este mismo o en los que te faltan, ya tendrás tu asignatura de ventas o de fuerza de ventas, donde vas a administrar toda la fuerza de ventas. Y te vas a dar cuenta que ventas, relaciones públicas, producción, administración, contabilidad, tienen mucha relación con mercadotecnia. Prácticamente toda la empresa tiene mucha relación contigo, con mercadotecnia, incluyendo obviamente relaciones públicas. ¿Por qué te digo esto? Porque tú vas a tener esa información para poder, como te comentaba la sesión pasada, vas a tener las herramientas, la información para poder determinar si se le cambia, se le agrega, se le quita, se le pone, se le sobrepone, se rediseña, se cambia y demás, alguna característica o algún atributo físico al producto. Tú lo vas a determinar. ¿Por qué? Porque tú tienes la información. ¿Y por qué? Porque eso te va a estar afectando. En el momento que tú determines, a lo mejor en una investigación de mercados, que el producto está dañando el medio ambiente, está dañando la salud del público al cual lo estás enfocando, el producto no tiene una aceptación, el producto daña la reforestación, daña el mundo animal, la fauna, qué sé yo. Todo eso tú lo vas a saber porque te va a llegar a través de relaciones públicas, a través de tus vendedores. Tus vendedores son un canal de comunicación de primera. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a acercarse a vender el producto y le van a decir, no, pues es que este producto yo lo compré y ni se vende porque la gente dice que esto y que lo otro y aquello. Tu vendedor trae esa información te la debe de pasar a ti. Primero a su gerencia de ventas la debe de pasar a mercadotecnia y esa información se debe de filtrar a alguien correspondiente para poder tomar una decisión. Si tu vendedor tiene una información de que el producto no se está vendiendo porque está muy caro, de que el producto no tiene ciertas características de lo que dice ahí, y si tu vendedor no transmite esa información a la empresa, pues la empresa no va a tener información para poder solucionar esos problemas. Por eso te digo que una de las tareas importantes desde la alta gerencia es hacer que la gente se ponga la camiseta,
¿Por qué? Porque muchas veces, te vuelvo a repetir, y te lo digo por experiencia profesional y por experiencia personal, grábate esto. Yo sé que muchos no escarmientan en cabeza ajena, pero grábate algo que sí puede ser. Tú escarmienta en cabeza ajena. Si tú tienes un empleado en el cual te diga, no, pues tu producto está mal, tu producto no se vende, tu producto esto, tu producto lo otro. Si él es un vendedor, él va a decir, no, pues a mí no me interesa lo que diga de mi producto, lo que diga de mi empresa. Mientras yo venda, pues yo obtengo dinero y ya. Pero él no se da cuenta que ese problemita que dejó él ahí pendiente o que no comunicó, va a repercutir a lo mejor en su trabajo, porque a lo mejor a la gente que él le vendía, pues le llegó ese chisme, ese rumor y ya no le van a comprar. Te voy a platicar también un caso también que me pasó. A mí me tocaba supervisar unas tiendas. A mí me tocaba supervisar estas tiendas. En una de ellas, como estas tiendas trabajan como franquicias, de alguna manera, no son franquicias al 100%, pero sí trabajan bajo este modelo, me toca supervisar una tienda. El gerente de esta tienda me dice, oye, tuve un pequeño problema, me asaltaron mi tienda, tengo que ir a corporativo a dejar la denuncia, que les piden una denuncia para tener un amparo y que la aseguradora cubra el robo y demás. Y me dice, pero no tengo tiempo de ir a corporativo, ¿me puedes hacer el favor de entregar la denuncia a la persona que se le tiene que entregar? Le digo, sí, sin ningún problema te la llevo, yo soy parte de la empresa, parte del corporativo, nada me cuesta, y me llevé la denuncia, ¿no? Me llevo la denuncia a corporativo, estoy en una junta de trabajo con los demás supervisores, con el jefe de zona, estoy en una junta y dentro de esto, bueno, pues me acuerdo que tenía yo que dejarle este papel a esta persona. Y les digo ahí, no, permítanme tantito, voy a dejar este papel a tal persona, ¿no? Y me dicen, ¿por qué lo haces? Tú no eres mensajero de nadie, ¿no? De alguna manera muy despectiva. Y yo dije, bueno, pues es que es parte del funcionamiento de la empresa. Si alguien me dice que le dé un recado a alguien, pues no tiene nada de malo. Si tú vas para corporativo y te pido de favor que le lleves una pluma a tal persona, pues yo creo que sin ningún problema lo haces, ¿no? Entonces me cayeron muy mal estas actitudes y así como esta empresa trabaja muy herméticamente. Si yo requiero un dato de capacitación, si yo requiero un dato de nómina, si yo quiero un dato de alguna persona, es un hermetismo completo y absoluto. Y dices, bueno, pues ¿por qué? Si somos parte de la misma empresa debemos de tener esa libertad de obtener esa información. Y realmente esta empresa pues, trabaja muy mal, afortunadamente dejé de trabajar ahí. Sin embargo, este tipo de cuestiones son las que te permiten pues no trabajar por tu parte y no trabajar para el éxito de la empresa. Créeme que esta empresa no va a tener nada de éxito, trabaja por trabajar y no va a llegar a ser lo que es su competencia, porque lamentablemente trabaja para poder competir y no trabaja para poderse posicionar, ¿no? Entonces, lamentablemente, yo lo aseguro jamás, y no es porque desee algo malo a nadie, ni mucho menos, pero esta empresa jamás va a lograr su objetivo, que es ser la tienda preferida de México, así como lo dicen ellos, jamás lo va a lograr hacer. ¿Por qué? Porque tienen un antecedente que no es bueno para un cimiento de un trabajo. Te comentaba esto porque precisamente si tú fomentas que tu gente se ponga la camiseta, pues vas a lograr que esa empresa, que la información que le llegue al empleado, la información que le llegue a la persona que vende directamente, la persona que está más abajo, va a hacer que esa información fluya. Te voy a decir por qué, porque la gente que trae en su espalda la imagen de la empresa, la gente que trae consigo la chamba más fuerte, el trabajo más fuerte, son los que están afuera en la calle vendiendo tu producto, ¿sí? Si ellos no venden,
los que estamos en oficina, no tenemos éxito, así de fácil. Y si ellos no nos traen información, que son los que están con la gente que puede comunicarse, si ellos no nos traen información, estamos fritos. Si ellos no le traen la información a la gente correspondiente acá, estamos mal. Si yo voy a una tienda y veo que hay información ahí de que un cliente se quejó por tal producto, por esto y por lo otro, pues voy y yo le digo al de ventas, le digo al de nóminas, le digo al que le tenga yo que decir, esa información hace falta, ¿sí? Incluso si encuentro una persona que no esté capacitada al 100% para hacer su trabajo, pues voy y se lo comunico a capacitación. ¿Para qué? Para que lo capaciten en el trabajo que tenga que hacer. Por eso te comento esto. ¿Por qué? Porque si tú tienes un empleado que se pone la camiseta, toda esa información no se va a quedar ahí. Él te la va a dar y obviamente todo va a ser en pro del éxito de la empresa. Por eso te decía al principio de estas sesiones, te decía, cuida el recurso humano, porque cuidando el recurso humano, todos los demás recursos de la empresa, él te va a ayudar a cuidarlos. Si ya no es necesario que tú le pongas el ojo al dinero, le pongas el ojo a las computadoras, le pongas el ojo a los insumos, no. ¿Por qué? Porque el mismo empleado le va a poner el ojo a esos recursos. Si tú le pones el ojo al recurso humano, lo cuidas y lo haces crecer. Eso es vital, 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 hacerlo crecer dentro de la compañía. Muchas veces, también cuando veamos ventas, la motivación tiene mucho que ver en esto, ¿no? Cuando veas ventas, perdón, en otra asignatura, cuando veas ventas, verás que la motivación no monetaria es más importante que incluso la monetaria cuando te pones la camiseta de la empresa, cuando haces que tus empleados se pongan la camiseta. Me dice aquí, ya regresando a nuestro tema después de este paréntesis, la evaluación consiste en la medición de resultados respecto a los objetivos que se tenían planteados. Es muy importante, tú vas a tener unos objetivos y tú vas a decir, acuérdate que también esto ya lo viste, hay muchos objetivos, hay objetivos que pueden ser cuantificables y unos que no, pueden ser cualitativos, cuantitativos y demás. Dependiendo el objetivo que tú te plantees en cuanto a tu programa de relaciones públicas, pues debes de evaluarlo para ver si lo estás alcanzando o no. Si tú dices, vamos a determinar un cambio de actitud en el 100% de los empleados en la empresa, pues precisamente eso debes de hacer, que el 100% de los empleados cambien sus actitudes. Entonces la evaluación va enfocada a la medición de esos resultados en comparación de mi objetivo. Este es mi objetivo, esto es lo que obtuve como resultado. Uniéndolos, comparándolos, si es lo que se esperaba o no es lo que se esperaba. El programa de relaciones públicas debe tener efecto en los públicos objetivos, debe ser observable, cambiar o mantener algo en esa situación. Así de fácil. Acuérdate que el objetivo que persigue relaciones públicas en específico es la imagen favorable, la aceptación, el persuadir de que tu público aceptes a mí en mi credibilidad, incrementando mi imagen de mi empresa, de mi producto. Ese es el fin que yo voy a obtener. En este caso, debe de tener efecto en los públicos objetivos. Si yo lo enfoqué a mis accionistas, en ellos debe de haber ese efecto. Si yo lo enfoqué en algún público, en la comunidad, por ejemplo, debe de existir ese cambio, debe de existir, sí, debe de verse observable y reflejado en los cambios de actitudes o demás que se hayan planteado. Cambiar o mantener algo en esa situación. Ahí es donde se determina si el programa de relaciones públicas tuvo efecto en esas personas o no. ¿Qué se evalúa? Pues se evalúa que haya estado hecho correctamente, que esté hecho bien, que esté hecho mal, que haya un progreso o una tendencia a futuro para hacerlo mejor la próxima vez. También así lo podemos determinar si está evaluado correctamente o no. Hecho bien, hecho mal, es decir, lo hicimos bien, lo hicimos mal, no se cumplió nuestro objetivo, ok, acuérdate que el hecho de que se cumpla tu objetivo no quiere decir que hayas hecho mal tu trabajo, no. ¿Por qué? Si tú tienes un objetivo de que vas a cambiar la actitud de tu personal
en la hora de trabajo, o en los tiempos muertos, como sea, armarás tú tu objetivo como tú quieras. Y resulta que de todos los empleados, lograste que se cambiaran en un 90%, vamos a suponer, 90%. Tu objetivo era el 100%, lograste cambiarlo en el 90%. ¿Qué pasa con ese 10%? Te van a decir, no, a ver, espérate, Miguel, tu trabajo está mal. ¿Por qué? Porque tú dijiste que al 100% y tú solamente lograste impactar al 90%. ¿Hiciste mal tu trabajo? Estás fuera. No, debes de justificar el otro 10 por qué no. ¿Vale? Aquí es donde entra la función y el comparar tu objetivo con los resultados. A ver, el objetivo era cambiar la actitud del personal en los tiempos muertos al 100%. Lo logramos en el 90%. ¿Qué pasó con el otro 10%? Ah, pues el otro 10% fue porque hubo tanto por ciento rotación de personal, tanto por ciento personal se dio de baja, tanto personal se cambió a otra plaza, tanto personal es nuevo y no requiere de un programa de relaciones públicas hasta que tenga un periodo de madurez, etcétera, etcétera. ¿Vale? O un tanto por ciento definitivamente con todas las bases no cambió sus actitudes por problemas personales. Tú estás justificando tu trabajo, pero esta es parte de la evaluación y del estudio que tienes que hacer del programa de relaciones públicas. Tú estás diciendo, yo lo hice bien mi trabajo, pero también lo hice mal. ¿Por qué? Porque no logré mi objetivo. Pero mi objetivo no está cumplido, no se cumplió por estas cuestiones. Y entonces aquí se evalúa, ¿está bien hecho? ¿Está mal hecho? ¿Qué progreso hay o qué progreso hubo? Y una tendencia futuro para hacerlo mejor la próxima vez. A lo mejor la próxima vez pues cambio mi objetivo y en lugar de poner el 100% hago una especificación y menciono. Cambiar la actitud del personal en los tiempos muertos del trabajo al 100% considerando las bajas de personal, personal de nuevo ingreso y demás. Entonces ahí sí ya vas a tener pues una tendencia a futuro para ver si lo hacemos así o lo hacemos de esta otra forma. Tuvimos una mejora del 50%, bueno pues vamos a hacerlo ahora al 60%, todo este tipo de cuestiones. Para eso te sirve la evaluación. Acuérdate que el hecho de no cumplir con un objetivo no quiere decir que hayas hecho mal tu trabajo, porque muchas veces va enfocado a eso. Si tú dices que vas a capacitar a todo tu personal en relación al programa de relaciones públicas, voy a capacitar al 100% del personal, pues a lo mejor uno no llegó porque se le hizo tarde, otro no llegó porque estaba de incapacidad, que son cuestiones en las cuales a veces se salen de control. Ahí no vas a cumplir tu objetivo, pero va bajo una justificación del por qué no. ¿Vale? Cuando tienes un objetivo que no es cumplido por falta de rendimiento, por falta de efectividad personal tuya, ahí sí dices, bueno, pues fue cuestión mía, pero la situación me orilló a no cumplir mi objetivo. Ahí sí es completamente válido. Entonces acuérdate, el hecho de que no cumplas con un objetivo no quiere decir que haya estado mal. ¿Vale? Eso es muy claro, pero debe de haber una justificación razonable del por qué no se cumplió ese objetivo. Y pasa en todo, pasa en relaciones públicas, a nivel empresarial, administrativo, general, mercadotecnia, investigación de mercados, producto, precio, mezcla de promocional y demás, publicidad incluso, si tu publicidad no llegó al público objetivo, pues por algo no llegó. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento la gente estaba más enfocada quizá a comprar artículos navideños y no tu artículo. ¿Por qué? Porque era temporada navideña o porque era temporada de compra de útiles para regreso a clases y la gente estaba más enfocada en esos productos que en ver televisión o en ver publicidad de tu producto. Eso también tienes que evaluar. El momento adecuado para poder momento adecuado para poder llevar a cabo estas herramientas. Entonces, acuérdate, el hecho de que no cumplas con un objetivo no quiere decir que esté mal. Justifica el por qué no se cumplió ese objetivo con bases.
con bases. No solamente es decir, no se cumplió porque la gente no vino. ¿Por qué no vino esa gente? ¿Vale? Y si tuviste alguna acción posterior o inmediata para esas personas que no vinieron. Si no hubo esa acción inmediata, ¿por qué no la hubo? Por tiempo y demás. ¿Vale? Pero todo realmente muy justificado. La evaluación consiste en... ya me regresé. No, está bien. La evaluación consiste en la medición de resultados respecto a objetivos planeados. Para que se pueda evaluar correctamente un programa de relaciones públicas, es importante haber definido claramente los objetivos. Igual de la misma manera, ya sabes cómo se plantea un objetivo, qué debe ser medible, qué debe de ser cuantificable, o en caso de que no sea cuantificable, susceptible de alcanzar y demás. ¿Vale? Todo este tipo de cuestiones de cómo se hace un objetivo, ya lo viste, haz un objetivo para que lo puedas alcanzar en cuanto a tu programa de relaciones públicas. No es necesario esperar a que se termine el programa de relaciones públicas para evaluar. Era lo que te comentaba al principio y en otras sesiones. No esperes a que se acabe el programa de relaciones públicas para poder evaluar. ¿Por qué? Porque no tienes un parámetro. No tienes un parámetro para determinar cómo estábamos antes, cómo estábamos durante y cómo estábamos después. ¿Vale? Si yo te digo a ti que cómo trabajas en equipo, que ya tu resultado es trabajar en equipo y tú dices, ahora sí estamos trabajando en equipo. ¿En qué te basas para decir ahora sí? ¿Sí? Debes de tener, como te decía, un antecedente de que antes llegaban los empleados a trabajar y cada quien trabajaba por su parte y le entregaban el trabajo al jefe y el jefe se tardaba 2-3 meses en pasar el reporte y ya. Cada jefe nunca hacía juntas, ya, ¿no? Eso, así se trabajaba antes. Durante el programa que implementamos de participación, de integración, de actividades recreativas, de esas actividades motivacionales. Después de que implementamos ese programa, durante la implementación del programa se empezó a detectar que cada jefe estaba más atento de su gente, hacían reuniones laborales, juntas de trabajo, juntas de esparcimiento, se iban a comer juntos, en fin, había otra temática. Ahí doy un parámetro para determinar que sí se estaba trabajando más en equipo. Al finalizar, por ejemplo, el programa de relaciones públicas, determinamos que cada jefe, al iniciar la semana, se junta con sus subordinados para trabajar, a platicar cuestiones personales del fin de semana. Posteriormente se ponen a trabajar, hacen a mitad de semana, todos a la misma hora hacen su junta de trabajo para determinar los objetivos de la siguiente semana o del siguiente mes y toda la información la tienen al corriente. Entonces, si te fijas, si tú lo evalúas antes, durante y después, ya tienes el parámetro para poder determinar. Lo evalué antes y antes trabajábamos de manera completamente desorganizada. Durante, ya estamos trabajando de esta forma y después, posterior, ya todo se estandarizó y todo se trabaja bajo un modelo de poder trabajar en equipo adecuadamente. Este es un ejemplo de cómo para qué te ayuda evaluar antes, evaluar durante y evaluar después. Una, para poder justificar tus resultados, para poder justificar y decir, posterior a lo que se implementó, trabajábamos así, después trabajamos así, ahora estamos trabajando como relojito de manera más eficiente, los trabajos, las actividades, las tareas cotidianas se están cumpliendo en tal día. Se están cumpliendo en el día que se propone, se están cumpliendo adecuadamente. Aunado a esto, el personal se encuentra más motivado, se encuentra más, de alguna manera, identificado, es la palabra correcta, identificado con la empresa. ¿Por qué? Porque ya se sienten parte de esta y son ya parte de lo que es la cultura organizacional de la empresa. Para eso te sirve y por eso te digo, no es necesario que te esperes
a que se termine el programa de relaciones públicas para poderlo evaluar. Esto obviamente considerando pues que sea una evaluación de un programa de relaciones públicas interno, que como te vuelvo a repetir, es vital, es el cimiento para un programa de relaciones públicas al exterior. Cuando esto tú lo traslades al exterior, vas a determinar, vas a evaluar primero, a ver, se requiere un programa de relaciones públicas para impactar en la comunidad, tenemos que esa comunidad tiene ciertas carencias de productos básicos, por ejemplo. Pues vamos a ver cómo está viviendo esa comunidad para evaluar cómo están en este momento viviendo. Ok, tienes ese antecedente. Implementas tu programa. Ok, en este programa vamos a implementar primero, les vamos a dar ayuda básica, cobijas, alimento básico para que ellos puedan ayudarse a vivir. Ok, tienes eso. Y posteriormente durante la implementación les dices, vamos a proponer autoempleo, por ejemplo, vamos a ayudarle, vamos a ayudar a las personas a que hagan sus productos, si son artesanales, estamos hablando de una comunidad. Que trabajen la tierra para que puedan vender su producto y de alguna manera, pues así. Cuando tú evalúas al final de este programa de relaciones públicas, hablando en específico con esta comunidad, tú vas a determinar, previo al programa de relaciones públicas, esta comunidad tenía muchas carencias. Tenía carencias en estos productos, tenían carencia en estas cuestiones, no había trabajo, etcétera, etcétera. Tal cual está la situación de la comunidad. No exageres ni digas nada que no tenga que ver. Acuérdate, la veracidad ante todo. Una vez que ya tengas esto, vas a determinar y evaluarlo y decir, posteriormente, durante la implementación, se empezó a evaluar que ya la gente tenía cobija, tenía alimento, empezó a crear sus micronegocios, empezaron a trabajar la tierra, a trabajar de esta manera. Hubo un crecimiento notable, un ingreso ahora de tantos pesos por persona, por familia, qué sé yo. Posteriormente a esto, ya terminando el programa de relaciones públicas, la comunidad es completamente autosuficiente, tiene un crecimiento sostenido de tanto y el ingreso por la comunidad es de tanto, se implementan ciertas actividades y demás, pero todo eso tú lo fuiste evaluando antes, durante y después de la implementación del programa de relaciones públicas. Te vuelvo a repetir, si tú no haces esto, no vas a tener un parámetro para poderlo determinar. Todo es en base a cómo se vaya presentando el programa de relaciones públicas. ¿Qué pasa, por ejemplo? Para tus actividades de aprendizaje hay he puesto muchos casos prácticos de relaciones públicas. Ahí me voy a basar en esos casos prácticos, que veas tú los diferentes tipos de casos que hay y qué posibles soluciones se les pueden dar a esos casos de relaciones públicas. Por eso no te manejo mucho de esta evaluación, porque parte de tus actividades es evaluar esos programas de relaciones públicas, de qué es lo que yo haría, cómo lo haría y por qué lo haría. ¿Vale? Pero te vuelvo a repetir, tú evalúas, preguntas primero, investigas cómo se vive en esa comunidad, durante la implementación cómo, y ya posteriormente que se implementó todo, ya cuando acabó el programa de relaciones públicas, cuando nosotros, Departamento de Relaciones Públicas de tal empresa, ya no tiene injerencia ahí, cómo trabaja sostenidamente esa comunidad. Y lo puedes hacer antes de la presentación de un producto, quizá a lo mejor tienes un producto nuevo y te dice el Departamento de Mercadotecnia, ayúdame a crear un evento para poder dar a conocer este producto. Ok, ¿a qué público? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ok, a ver, ¿qué imagen tiene el producto en este público? ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? Ok, yo tengo un antecedente de ese producto en ese público. Durante durante la implementación del programa de relaciones públicas, ¿qué es lo que pasa? Pues se dio a conocer el producto, se dieron pruebas, degustaciones y demás. Al término del programa de relaciones públicas se incrementó la venta en un tanto por ciento gracias a el programa de relaciones públicas. Así es como lo debes de seguir, así es como debes de seguir la evaluación.
antes, durante y después. Yo sé que ya te tengo harto con el antes, durante y después, pero es vital y es necesario que lo hagas para cuando en alguna ocasión tengas una necesidad de un programa de relaciones públicas, o te vuelvo a repetir, en el ámbito personal, te acuerdes de mí y digas, no, pues este lo hacía antes, durante y después, vamos a hacerlo así para tener un parámetro general de cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen ahora. Por eso te digo, es vital y es de mucha importancia. Te comentaba del ejemplo del producto que te digo, si tú evalúas, pues antes no lo conocían, durante lo empezaron a conocer y demás, al término pues, se impactó en la venta. Ahora, el programa de relaciones públicas empieza cuando tú no estás haciendo nada, obviamente, y empieza desde que tú lo estás planeando, desde que estás poniendo tus objetivos, estás organizándolo, dirigiéndolo, controlándolo, y no termina cuando haces la presentación de ese evento. No termina ahí, termina después de un periodo de maduración. Normalmente los periodos de evaluación deben de ir determinados bajo tu criterio. ¿Por qué tu criterio? Porque si vamos a suponer que vamos a impactar en las ventas, debemos de tener un parámetro incluso de 3, 6, 9, 12 semanas posteriores a la implementación del programa de relaciones públicas. Y un parámetro 3, 6, 9, 12 semanas anteriores al periodo de implementación de relaciones públicas. Es decir, 3, 4, 6, vamos a suponer un mes antes del programa de relaciones públicas, determino cómo se ha estado trabajando, cuáles son las ventas que se han tenido. Durante el periodo de implementación del programa de relaciones públicas vemos cuánto se ha estado trabajando. Aquí no va a haber comparación, la comparación va, una vez que se termina el periodo de relaciones públicas, damos un periodo más de maduración y ya después evaluamos el mes anterior y el mes posterior al programa de relaciones públicas y el mes posterior a la etapa de maduración. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo no puedo salir el día de hoy, a lo mejor hoy tomé un curso de capacitación, hoy lo tomo y mañana me lo evalúan, me evalúan cómo lo estoy haciendo, pero pues a lo mejor el día de mañana se me olvida algo que aprendí en el curso y lo implemento pasado mañana, y si no lo implemento pasado mañana, a lo mejor en esa semana estoy trabajando en ello. Por eso debe de haber un periodo de maduración donde yo determine, pues esto lo vi en el programa, hay que aplicarlo, hay que ver cómo funciona, vamos a trabajar así. Por eso se maneja el final del periodo del programa de relaciones públicas, un mes de maduración que lo determinas a tu criterio y ya el periodo final donde ya se debe de estar trabajando bajo la temática de ese programa que se implementó. Hay una serie de preguntas que nos debemos hacer para la evaluación que se dice, ¿se ha planificado correctamente la actividad o el programa? ¿Qué actividad es la que se ha planificado en el programa de relaciones públicas? ¿Está correctamente planificado o no sé? Yo dije que lo voy a hacer la semana que entra, pero ya me dijeron que no, que posterior y que demás. Debo de considerar todos esos obstáculos. ¿Han entendido los receptores el mensaje? Si es un mensaje que tengo que difundir, ¿lo han entendido correctamente o hay alguna disyuntiva? ¿Cómo podría haberse mejorado la efectividad de la estrategia del programa? Esto para programas futuros. ¿Se ha logrado llegar a todos los públicos, es decir, a todos los públicos que se tenían como objetivo? ¿Se ha alcanzado el objetivo deseado por la organización? Es decir, en el programa de relaciones públicas se alcanzó ese objetivo va acorde con el Departamento de Relaciones Públicas, ese objetivo de relaciones públicas va acorde al objetivo de la empresa. ¿Qué circunstancias imprevistas han afectado el éxito del programa? Es decir, como te comentaba, si tú tenías el objetivo de cambiar la actitud del 100% de los empleados, aquí me voy a preguntar, ¿qué circunstancias que yo no tenía previstas afectaron el éxito del programa? Es decir, que yo no llegara al 100% de mi objetivo.
¿Se ha cumplido con el presupuesto previsto? Es decir, ¿se cumplió con ese presupuesto o no se cumplió con ese presupuesto que se tenía asignado para el área de relaciones públicas? Finalmente, ¿qué se puede mejorar para eventos futuros? ¿Qué podemos mejorar de este evento que dejamos de hacer y que en un futuro nos puede ayudar a hacerlo correctamente? Tenemos varios niveles de medición, tenemos el nivel básico y el nivel básico, segundo nivel y tercer nivel. Se cuenta, por ejemplo, en el nivel básico se cuenta el número de mensajes, difusión y la aparición en los medios de comunicación, si es que lo hubo. En el segundo nivel es medir el grado de concientización, retención y comprensión de los públicos. Y finalmente, en el tercer nivel, la medición en cambios de actitudes, opiniones y comportamientos. Estos niveles de medición los vamos a ir haciendo, obviamente, adecuado al programa de relaciones públicas que implementamos. En el primero me dice solamente el número de mensajes que yo difundí. Si fueron 100 personas las que yo senté en una sala, ¿a esas 100 personas les llegó el mensaje? Sí. Ok, ahí está mi primer grado de medición. En el segundo, ¿cuántos de ellos sí retuvieron el mensaje? ¿Cuántos de ellos lo comprendieron? ¿Y cuántos de ellos tienen una concientización de ese mensaje? Eso ya lo hago yo de manera personal con cada uno de ellos. Ah, oye, ¿te acuerdas del mensaje que les dimos la vez pasada en la sala? Tal ¿recuerdas el mensaje? ¿Recuerdas cómo se hacía esta actividad? Muchos de ellos te van a decir que sí, muchos de ellos te van a decir que no. Aquí es donde viene el segundo grado de medición. Y finalmente, el tercer grado de medición es, si te acuerdas, si tienes una conciencia de ello, si tuviste una retención de ello, pero a ver, ahora voy a ver si ese cambio lo estás aplicando a tu trabajo, lo estás aplicando a el objetivo que se está planteando. ¿Vale? De alguna manera, estos tres niveles los podemos adecuar, como te vuelvo a repetir, los podemos adecuar dependiendo el programa de relaciones públicas. Pero en esto va enfocado la medición básicamente. 1, te doy el mensaje. 2, veo si lo retuviste, si hay una concientización por tu parte, una retención. Y 3, veo si realmente estás actuando bajo el mensaje que se te dio, bajo la retención que tuviste, bajo la concientización que tuviste, veo si realmente estás actuando bajo esos mensajes. Así es como se puede manejar el nivel de medición. Y finalmente la organización de las relaciones públicas va enfocada a una gerencia, a una subgerencia, a un asistente de gerencia, a una organización de eventos, medios de comunicación, que tiene que ver con prensa, diferentes tipos de medios de comunicación, y muchas veces la atención a clientes va implícita aquí. Muchas veces mercadotecnia adopta a su departamento relaciones públicas, porque tiene mucho que ver. Obviamente aquí hay una gran variedad de estructuras organizacionales y muchas de ellas son independientes, hablando específicamente de relaciones públicas, muchas son independientes, muchas sí son parte de gerencia general, de los diferentes departamentos y demás. Aquí ya consiste en el concepto personalizado de cada uno de ustedes o de sus empresas, de cómo adoptan el programa de relaciones públicas o el departamento de relaciones públicas, que te vuelvo a repetir, es importante que en algún otro momento lo vas a necesitar y vas a necesitar de él. ¿Por qué? Porque desde tu empleado que le digas un buenos días, un buenas tardes, desde ahí, te vuelvo a repetir, es el cimiento para hacer crecer tu programa de relaciones públicas en el exterior. ¿Ok? Bueno, pues en esta sesión es todo. Es importante ahí que tengamos mucho cuidado en lo que es la evaluación. Acuérdate, todo, incluyendo el aspecto personal, evalúa antes, durante y después. En primero, segundo y tercer grado, como lo veíamos. Evalúa el mensaje que se difundió. Sí te lo di, te di el mensaje. ¿A cuántas personas? A tantas. De todas esas, ¿cuántas retuvieron? ¿Cuántas tienen una concientización de eso? De esas, realmente, ¿quiénes cambiaron su actitud? ¿A quiénes sí se impactó realmente en el programa de relaciones públicas? Y, bueno, por último, recordarte que el Departamento de Relaciones Públicas va
de acuerdo al concepto que tú tengas de la estructura organizacional de tu empresa. Pero sí, te vuelvo a repetir, es necesario, es vital que lo tengas porque en cualquier momento lo vas a necesitar. Te vuelvo a repetir, por esta sesión es todo. Yo te espero a la próxima, nos vemos.